Buenos días, espero se encuentren muy bien. El día de hoy a resolver problemas de circuitos trifásicos y vamos a partir primero recapitulando rápidamente lo que hicimos la clase pasada. Me preguntaban también respecto a cuáles son los contenidos, hasta dónde llega la materia que se evalúa en la prueba del viernes, y en realidad llega hasta la clase pasada. Siempre nos gusta terminar una semana antes al menos los contenidos nuevos. Hoy día vamos a ejercitar más que nada. Por ahí algún aspecto que nos faltaban respecto a fuentes en triángulo o delta, pero con eso deberíamos estar ok ya. Lunes 22. Ahí. Vamos a buscar entonces nuestra clase pasada. Nuestro apunte. 34, 35, acá está. Esta fue nuestra clase pasada. Entonces, la clase pasada lo que vimos y qué problemas resolvimos eran este tipo. O sea, donde teníamos una configuración estrella delta. Aquí lo importante es que la configuración estrella, lo importante es que tenemos, ¿cierto?, un neutro. Tenemos también tres nodos diferentes que serían el A, B y C. Están desfasadas también las fuentes. Aquí es muy importante notar el cómo están desfasadas. Porque si tengo, por ejemplo, B sub AN, que sería esta tensión con ángulo cero, y la tensión B sub BN desfasada en menos 120, ya, y obviamente la B sub CN desfasada en más 120, nosotros ya a priori podemos saber que esto es secuencia positiva. Para que fuera secuencia negativa tendría que ser al revés estas dos. O sea, tendríamos que tener un desfase de B sub BN en 120. Otro punto importante es que esto no tiene por qué partir en cero. O sea, podría estar por ejemplo, en 30 grados y tendríamos que tener desfasado esto en menos 20. O sea, estaría como en menos 90, por decirlo así. Y está en 120, si que hubiéramos tenido ese ángulo en 30, habría estado en 150. Lo importante es que la relación entre ellas siempre son esos 120 grados. Eso es muy importante porque por ahí uno, como en los ejemplos, tiende a ver ángulo cero acá. Podría llegar a pensar que siempre es así. Luego lo representé de esa misma forma, ¿cierto? Como para que se viera que era lo mismo. Y esta delta que está acá, lo único que tenemos que hacer es convertirla a una estrella, porque así vamos a conseguir una conexión que sería estrella-estrella, lo cual nosotros ya vimos y en realidad es bien directo porque trabajamos con una fase justamente. Para convertir, como tenemos, ¿cierto?, que las tres impedancias tienen el mismo valor, nos basta simplemente dividir en tres. Esto se desprende directamente de la expresión que nosotros teníamos para obtener un elemento en estrella, ¿cierto?, a partir de una delta. Lo que hacíamos, si se acuerdan por ahí, era multiplicar las dos impedancias que eran adyacentes y se dividía la suma de todas. Y eso en definitiva me quedaba, sí que son iguales, ¿cierto? Simplemente con una división por 3. Así que aquí nuestro ZI, estamos llamando ZI a la Z a la carga, quizás deberíamos llamar Z carga, pero en principio esta Z es de 3 menos J2. Eso se repite a lo largo de las tres fases. Nosotros como tenemos, ¿cierto?, un circuito que es balanceado, podemos analizar una fase, cualquiera de ellas, y las otras corrientes, por ejemplo, obtenerlas simplemente desfasando. Así que justamente eso hicimos por lo que era la fase A. Trabajamos con esa fuente, ese resistor que sería una impedancia de la línea, ¿cierto? Y la impedancia de la carga. Calculamos entonces la corriente que nos quedaba simplemente igual a la tensión dividido en la suma de las impedancias. Nos dio una corriente de 20,43 con ángulo de 21,80 grados. Y desde ahí desfasamos todas las demás, simplemente aplicando esta expresión. Dijimos entonces que la corriente IB era igual a IA, pero desfasada en menos 120 grados, y la IC era igual a IA, pero desfasada en 120. La magnitud no se modifica, lógicamente, y así obtuvimos las dos corrientes, I sub B e I sub C. Luego, algo que no habíamos visto previamente en la clase del día miércoles, si recuerdo bien, era lo que sucedía entre la corriente de línea y la corriente de fase en un circuito de estrella delta. Y lo que vemos nosotros es que en realidad la corriente de línea siempre es más grande en magnitud. Es raíz de 3 veces más grande, pero está desfasada en 30 respecto a la corriente de fase. Esto aplica para secuencia positiva. Ven ustedes que solamente tenemos que el ángulo aquí es de menos 30 y para secuencia negativa es de más 30. La única diferencia es que todo esto se puede comprobar. De hecho, me recuerdo en esa clase, lo vimos en el libro donde aparecía justamente explicado ese desarrollo. La verdad es que yo no me detuve más en ello porque finalmente me interesa más que nada ocuparlo de momento. ¿Y qué serían las impedancias de línea, como ustedes pueden ver?
En realidad son simplemente las corrientes que circulan desde A hasta B, a través de la impedancia de línea. Como pueden ver, la y A, y B, y C. Y la corriente de fase es la que circula específicamente en cada una de las cargas de nuestra carga, finalmente, en cada una de estas impedancias. Esas vienen a ser las corrientes de fase. Y hay una relación entre ellas, obviamente. Porque yo podría decir entonces IA, ¿cierto? Se relaciona con IAB, IA, ICA. ¿Ya? Y ahí con la LKC uno es capaz de obtenerla. Pero en definitiva, se resume a esto. Luego aquí también pueden ver ustedes las relaciones de corrientes, donde tenemos el IA, I, B y C, ¿cierto? Y las corrientes de fase, que están adelantadas en 30 grados. Esto aplica para la secuencia positiva, lógicamente. ¿Sí? Y bueno, y que tienen mayor magnitud las corrientes de línea. Así que las calculamos simplemente, nos dio una corriente con una menor magnitud desfasada justamente en 30 grados. Luego nos quedaría entonces calcular lo que sería la impedancia, o perdón, los voltajes de las impedancias de carga, ¿cierto? B a B, B sub BC y B sub CA. También les comentaba que nosotros podríamos haberlo desfasado, tal cual como, por ejemplo, habíamos hecho antes para el caso de obtener IB y C. Siempre podemos desfasar por menos 120 y más 120 si que estamos en secuencia positiva, y cambiamos simplemente el signo acá. Aquí quería más y menos y que fuera secuencia negativa, como lo puse acá. ¿Sí? Esa sería la otra forma de poder obtenerla. Y en realidad, una vez que yo calculé la IA, obtengo obviamente la IAB, ya podría obtener todas las corrientes que nos faltan. Esa es la ventaja de los sistemas balanceados. Y aquí estamos calculando el voltaje. Para calcularlo, lo único que hacemos es multiplicar la impedancia de cada una de esas cargas y multiplicamos por la corriente de fase. Aquí también es bastante importante hacer este cálculo. ¿Por qué? Porque un error común es que alguien dice, ah, pero la BAN, por ejemplo, la puedo calcular acá, o en realidad, por decirlo así, la tensión en la fase la calculo acá. Y eso sería incorrecto, porque lo que realmente está ocurriendo es lo que está acá. Por tanto, es esta tensión que no va a ser la misma que esta. Así que hay que tener mucho cuidado con eso. De hecho, pueden notar que, no, que esto es BAN, pero estamos hablando como en esta configuración, no en esta configuración de donde debería ser BAB. ¿Ya? Así que son diferentes. ¿Ya? Lo comento porque de verdad que es un error súper común. Y con eso teníamos cierto que las tensiones eran de 127,6 con ángulo de 10,11 grados. Para el caso de la B sub AB, las demás tenían la misma magnitud con el desfase que corresponde. Aquí también podríamos desfasar en menos 120 y más 120 y funcionaría perfecto. Otro punto importante que no lo comenté, pero ahora sí se los comento. Fíjense en la magnitud de la tensión. 127,6. 127,6. Y yo estoy aplicando una tensión de 110. Por mucho de que tenga un ángulo diferente, ¿cierto? Aún así estamos hablando de que tenemos en la carga una magnitud de tensión superior. ¿Y esto por qué ocurre, la verdad? Es un efecto de que la carga capacitiva que tenemos. De hecho, se puede elevar bastante la tensión en la carga. ¿Y cómo sé que tenemos una carga capacitiva? Por el hecho de que predominó el signo menos. Cada vez que nos queda una impedancia de carga que tiene una parte imaginaria negativa, quiere decir que en definitiva predominó la capacitancia. Porque si hubiera quedado positiva, habría predominado la inductancia, ¿cierto? ¿Ya? Y ese es el efecto que tiene. Así que también podríamos quizá notar acá que si, bueno, al momento de que me quedó una carga donde predominó la capacitancia y la tensión se elevó, si tuviéramos una carga donde predomina la inductancia, la tensión habría disminuido. Y no habríamos tenido, por ejemplo, 110 ni menos 127, sino que habríamos tenido, por ejemplo, no sé, 105, 99, cosas de ese estilo, dependiendo de qué tan inductiva es la carga. Así que en realidad, un capacitor o un inductor o la predominancia de una de esas componentes tiene bastantes efectos en nuestro circuito. Nosotros obviamente no vamos a entrar a analizar más finamente eso, no vamos a preguntarle respecto a qué tipo de carga es y por qué se elevó la corriente, o sea, la tensión y nada de eso. ¿Ya? Pero lo comento para que noten que hay bastantes temas que están involucrados cuando nosotros tenemos una carga de diferente tipo. Entonces, aquí la verdad es que quizás en el mundo real esto se podría presentar en las noches finalmente. Porque algo común que yo les comentaba es que, como la mayoría de los sistemas industriales cuentan con muchos motores, las cargas tienden a ser predominantemente inductivas. Entonces la corriente se atrasa un poco respecto al voltaje y eso implica que se paga una multa por ese desfase, por el factor de potencia, como les había comentado hace unas clases. Y lo que hacen muchas empresas, de hecho la mayoría, si no todas,
es poner bancos de capacitores para compensar eso y acercarse más a lo que sería una carga puramente resistiva. Nunca llegan finalmente a ser una carga resistiva, pero se acercan lo suficiente para no pagar esa multa. De hecho, les piden como un factor de potencia de 0.95, 0.93, dependiendo obviamente de qué parte del circuito estamos hablando. Y también el caso contrario ocurre, y generalmente ocurre en las noches, porque en las noches como no hay tantas veces tantos equipos funcionando, a veces las cargas se ven sobrecompensadas con bancos de capacitores. Y ahí en algunas ciudades se conectan en las noches reactores, que serían como inductancias, como especie de bancos de inductancias, para provocar el efecto contrario, como para bajar en este caso el factor de potencia. Un tema es como bien interesante, como le digo, pero ya son como un análisis ya más de eléctrica. Y lo último que vimos en la clase pasada fue que la fuente en delta, o sea, si nosotros tuviéramos, por ejemplo, una configuración delta estrella o delta delta, simplemente lo que vamos a hacer es convertirla a una estrella. Así de simple y directo. ¿Cómo lo hacemos? Nos basamos en la misma idea que teníamos antes respecto a la relación entre un VAB y un VAN, o sea, una tensión de línea a línea o tensión de fase en la carga, perdón, en la fuente. Así que vamos a convertir así. VAN es igual a 1 sobre raíz de 3 por ángulo de menos, o con ángulo de menos 30 por VAB. Si yo quisiera obtener el VAB, claramente lo que tendría que hacer sería multiplicar por raíz de 3 con ángulo de 30. También esto lo comprobamos y lo comentamos en la clase pasada. Los cambios que hay con la secuencia negativa son nuevamente en el ángulo. ¿Dudas respecto a los contenidos que hemos revisado? Cualquier duda que tengan. Porque ahora lo que vamos a hacer es ejercitar, como les decía, con circuitos delta estrella y delta delta. Y siempre lo vamos a llevar a estrella estrella. Por eso es que en realidad no, realmente yo no toco mucho el ver los 4 casos por separado, como por ejemplo se presenta en el libro. De todas maneras, igual es una forma ordenada de verlo. Pero en mi opinión es mucho más genérico el trabajar los casos así. Simplemente analizo lo que pasa con una carga estrella, con una carga delta, y con una fuente estrella y con una fuente delta. Y se acaba. Y con eso tenemos todas las combinaciones posibles. Es más genérico, por decirlo así, o general. Estoy buscando el aula para ver la guía. Acá está. Ahí. Recuerden que este va a ser un problema de la prueba. La guía está acá. En la unidad 3 pueden encontrar la guía. También dejé un extracto del libro. Ahí les comenté también de que no se evalúa en esta prueba análisis de potencia, porque la guía trae análisis de potencia, ¿ya? Para que no piensen que eso va a entrar. Entonces nosotros vamos a resolver. ¿Tenemos alguno que sea delta, estrella? Si no, hay que buscar en el libro. O si no, lo puedo inventar yo también. De hecho, vamos a hacer eso. Voy a inventar yo. Ya. Ejercicio. Y así va a ser un ejercicio interesante porque voy a poner una fuente diferente. O sea, no la típica fuente que ponemos con ángulo cero y que ya sabemos lo que hacer. Ejercicio. Calcule las impedancias de línea, de fase en la carga. Ah, perdón, las impedancias de línea, no, las corrientes de línea. Las corrientes de línea. Las impedancias están dadas. Las corrientes de línea, de fase en la carga. Ah, vamos a ser bien explícito mejor. Las corrientes de fase en la carga. En la carga. Y los voltajes también en la carga. Y los voltajes en la carga. Yo creo que pueden suponer que voy a poner acá una configuración de tipo delta-delta, ¿cierto? Porque si no, no tendría mucho sentido que yo pidiera las corrientes de fase. ¿Y por qué voy a poner esa configuración? Porque en realidad con esa, la configuración delta estrella estaría casi lista, porque en realidad esto es como ir un pasito más allá, porque nosotros vamos a pasar la delta de la carga también a la estrella, ¿cierto? Así que es como que estamos atacando dos problemas de uno. Y vamos a tener entonces
nuestra delta. Ahí, vamos a borrar de momento esto. Me equivoqué. Ahí vamos a tener la impedancia de línea, impedancia de línea e impedancia de línea. Y aquí vamos a tener nuestra carga en delta. Ahí. Y ahí. Estas impedancias van a ser de, vamos a ponerle una impedancia inductiva, para que vean el efecto que les decía yo. Vamos a decir ZL le vamos a poner. ZL, ZL. ¿Cuánto vale ZL? ZL va a valer 10 con ángulo de 30. Recuerden que dije que iba a ser inductiva, así que justamente con el ángulo positivo puedo saber que es inductiva. Y aquí le vamos a poner 1, le vamos a poner 2 más J1. También inductivo, que es lo que generalmente ocurre en el caso de las líneas. ¿Ya? Y vamos a tener entonces que, de hecho, fíjense acá la configuración. Siempre el más llega a la A, el más llega a la C, el más a la C. Ya, vamos a ponerlo así. Esa es la B. A ver, déjame ver si está bien, porque siento que esto está mal. Siento que esto está mal. Lo voy a corregir así, ¿ya? Que el libro, la verdad es que tiene sus errores por ahí. Tiene sus errores. Me parece que cuando lo presentan bien. Vamos a buscar donde dejé el aula. ¿Por qué lo digo? Porque en realidad, hasta donde yo recuerdo, siempre se deja este más en el A, este más en el B, ¿se fijan? Y ese más en el C. Y de hecho, por ejemplo, cuando yo digo después B sub CA, B sub BC, B sub AB, por eso es que siempre lo hago con ese orden. Entonces aquí le vamos a poner la siguiente tensión. Vamos a poner, de hecho, solamente ZL, esta Z de línea, igual a 2 más J1. Vamos a ponerle un nombre. Le podría haber puesto un nombre a todas en realidad, ¿cierto? Pero bueno, ZL 2 más J1. Y vamos a tener el BAB igual a, miren lo que voy a poner. Vamos a poner 220 con ángulo de 50. Eso voy a poner. Eso es todo lo que vamos a tener nosotros. ¿Ya? Entonces aquí uno podría empezar a preguntarse, pero si es que eso es válido o no, ¿cierto? Sin ningún problema puede preguntarse si está bien. Y la verdad es que ni siquiera les di el valor de B sub AN, ¿cierto? No se los di, les estoy dando simplemente el BAB. ¿Y qué hacemos con esto? La verdad es que lo único que vamos a hacer es pasar todo a estrella a estrella, tanto la fuente como la carga. Así que partimos, solución. Y alguien podría preguntarse, pero bueno, ¿y qué pasa con los demás? Vamos a ver que este sistema, vamos a decir que es balanceado y además está en secuencia positiva. Con esto ya es suficiente para entender que yo puedo desfasar, obtener todas las tensiones línea a línea, y además puedo obtener las tensiones de fase en la fuente y obtener todas, en realidad. Pero tienen que decirme, porque si no me dicen nada, claramente ahí yo podría suponer que cualquier otro sistema, o incluso uno en secuencia negativa, en secuencia positiva. Aquí vamos a ser bien explícitos. Y tenemos entonces que convertimos todo. Primero, convertimos la fuente y la carga a estrella. Y la carga a estrella.
Y fíjense que ni siquiera es necesario que nosotros dibujemos el circuito trifásico, la verdad. Porque nosotros podríamos decir esto. Yo lo voy a hacer ahora, pero después van a ver que nos podríamos saltar directo al modelo monofásico. Porque yo podría haber escrito, bueno, si es que ese sistema es balanceado, yo puedo hacer esto, esto. Bueno, dibujarlo bien, ¿cierto? Parece que no puedo. Ah, me faltó poner un poquito más de enter por acá. Vamos a ponerlo ahora. Esperemos que no se desplace tanto todo. Un poquito, sí. Solamente lo voy a arreglar, porque si no después me pasa esto. Entonces, si lo puedo mover ahora, va a estar mejor. Y ahora lo muevo. Oh, ah. Y lo que vamos a hacer es simplemente ir convirtiendo, ¿ya? Un segundito nomás, que para que no nos pase eso después, porque si no después cuesta bastante. Ahí. Entonces, como le estaba diciendo, podríamos haber expresado el modelo monofásico directamente. Yo en particular, para efectos de que quede más claro, voy a hacer el dibujo de al menos la fuente trifásica, ¿ya? Porque sé que por ahí pueden haber dudas en un comienzo. Así que eso vamos a hacer. Así que vamos a tener, ¿cierto? Que esto está acá. Vamos a dejarlo así. Copiamos, pegamos, lo traemos para acá y esto va a ser equivalente a lo siguiente. Equivalente a la siguiente carga, o la siguiente, perdón, fuente. Más menos, menos más ahí. Este sería A, este sería B, este sería C. Y esto obviamente es el A también que se me estaba quedando. Y esto de acá va a ser B sub AN, obviamente B sub BN y B sub CN. ¿Sí? ¿Cómo calculamos el BAN? Simplemente vamos a decir, BAN va a ser igual a partir del BAB, nosotros sabemos que BAN va a ser más pequeño, ¿cierto? Así que va a ser 1 sobre R3 con ángulo de menos 30. Aquí estamos utilizando directamente lo que teníamos expresado en la clase pasada al final, ¿cierto? Y esto tiene sentido porque va a quedarnos atrasado el BAN, lo cual ya habíamos comentado, y además va a ser más pequeño en raíz de 3, o con un factor de 1 sobre raíz de 3. Y podemos calcular el BAN. BAN claramente va a ser 220 dividido en raíz de 3. ¿Cuánto es eso aproximadamente? Vamos a calcularlo y vamos a trabajar con ese número. 220 dividido en raíz de 3. Tengo aproximado, parece. 127,02. Lo voy a dejar como 127,02, ¿ya? No sé que lo voy a dejar como a 0. ¿No? Vamos a dejarlo como a 0,2 para meter un poquito menos de error. Ya, y con ángulo D le quitamos, ¿cierto?, los 30, así que nos queda ángulo de 20. Ahora pueden notar ustedes que está adelantado, no está en 0, ¿cierto? O sea, no es que está adelantado, sino que más bien ya no es como lo habíamos trabajado hasta ahora, ¿cierto? Que eran todos los ángulos 0 para nuestro BAN. No tiene por qué ser así. Y bueno, ahora, una vez que tenemos esto, nosotros podemos armar directamente el modelo monofásico. O podríamos también calcular aquí la impedancia, ¿cierto?, de carga. Le vamos a llamar a este ZI. ZI sería directamente ese ZL dividido en 3. Y nos va a quedar, por tanto, bueno, podría elegir un número que fuera múltiplo de 3, pero bueno, nos va a quedar 10 tercios con ángulo de 30. ¿Ya? También es válido. Ahí. Con ángulo de 30, ¿estamos bien? Sí. Y ahí tendríamos lo que sería nuestra impedancia. Así, el modelo monofásico es el siguiente. Monofásico es el siguiente. Por eso le decía que en realidad podríamos haber pasado directo. Porque todo esto que está acá no hace falta dibujarlo, la verdad. Y después yo digo simplemente más, menos. Acá pongo el BAN, ¿cierto? Tengo la impedancia de línea que está con su valor definido. ZL. Un poquito mejor la L. Y tenemos acá nuestra impedancia de carga, ¿cierto? Que le llamamos aquí ZI, por llamarle algún nombre. O sea que alguien podría decir, quizá no es del todo preciso. Pero para nosotros va a estar bien. Y así calculamos la corriente.
Recuerden que aquí lo que obtenemos es la IA, ¿cierto? Y después además las desfasamos y así las calculamos. ¿Cuánto nos daría el IA? Nos daría directamente ese VAN sobre la suma de las impedancias, ¿cierto? Así que va a ser VAN sobre ZL más ZI. Y esa va a ser nuestra corriente. Así que el IA toma el siguiente valor. ¿Qué valor toma? Va a ser 127,02. Dejé 0,2 como por dejarlo, con el ángulo de 30, eso no tengo que olvidarme. Perdón, de 20. Ahí. Vamos para acá. Y aquí lo dividimos en la suma de las impedancias. La impedancia de líneas queda tal cual. No, ya no le hicimos ninguna modificación. Más J, ¿cierto? Y más, y aquí ponemos el fasor, que corresponde a nuestra impedancia de carga. Sería 10 dividido en 3. Yo la verdad es que siempre prefiero dejarle paréntesis adicionales a cualquier división, ¿no? Para que tengamos menos probabilidades de que nos calcule otra cosa. Ahí. Un ángulo de 30. Y nos queda la siguiente corriente. ¿Está bien o no? Tenemos la tensión 127,02 con ángulo de 20, que es la que está acá, dividido de la suma de esa impedancia, que es la impedancia de línea, 2 más JI, se puede poner el 1 o no, perdón, 2 más J1, ¿cierto? Que se puede poner el 2 más J o 2 más J1. Y nuestra impedancia, ¿cierto? De carga. Ahí está. Está bien calculado, ¿no? Quiero ver la expresión. Sí, está bien. Muy bien. Y hemos calculado la corriente. Es 22,82, un ángulo de menos 8,621 le vamos a dejar acá. Ya, 4 cifras significativas. Quiero saber si se entiende, porque en realidad, como pueden ver, esto aplica para todos los demás casos. Me refiero con todos los delta delta, y además si fuera delta estrella, bueno, convertimos solo la fuente. No hace falta hacer nada con la carga. ¿Ya? Por eso decía que en realidad prefería ver este caso, porque en realidad prácticamente involucraba al otro directamente. Y yo sé que de repente cuando uno ve, ya sea en el libro, o a veces, no sé, busca en internet y aparece el análisis como de cada una de las configuraciones, yo siempre he sido como muy como les digo, de verlo de una forma más general. Trabajar fuente y trabajar carga y después están todas ahí, todas las conexiones me refiero. Y nos quedaría entonces calcular la corriente IB, la IC. Yo por lo general lo que recomiendo mucho es que ustedes dejen escrito todo y al final calculen. Por ejemplo, aquí yo diría, bueno, si estamos en secuencia positiva, me quedará entonces 1 menos 120 por la IA, ¿cierto? Y 1 o 1 con ángulo 120 por la IA también, siempre respecto a la IA. Y con eso ya las podemos calcular. Voy a mejorar un poquito el menos que está por acá. Ahí. Y lo otro que podemos calcular son las corrientes de fase, ¿cierto? Voy a escribir en manuscrito mejor. Luego, las corrientes de fase son las siguientes. Y aquí ocupamos la expresión que vimos en la clase pasada. Exactamente la misma. Y la voy a dejar expresada ya. Eran IAB, las voy a marcar también en el circuito para que se vean. IBC, ICA. No olviden ustedes que estas son las corrientes que circulan en la carga, pero en lo que está realmente acá. No en lo que nosotros dijimos que eran equivalentes. La verdad es que no lo dibujé completo, ¿cierto? Pero no, circulan acá. Tengo que poner las letras así. A grande, B grande y C grande, o C mayúscula. Esta es la IAB. Esta naturalmente será la ICA. Esta es la IBC. Y lo que nosotros calculamos antes también eran estas. Y A, y B, que las tenemos que calcular, ¿cierto? Que las dejé expresadas. Y C. Siempre desde la fuente hasta la carga. ¿Sí? ¿Y cómo las calculábamos? Simplemente multiplicando por un factor. Por un factor que teníamos que era, déjenme recordar, las corrientes eran más pequeñas, ¿cierto? Así que 1 sobre raíz de 3, pero estaban adelantadas, ¿cierto? Así que sería con ángulo de 30. Déjenme ver si me acuerdo bien.
Sí, porque hay que adelantarla, hacerla más pequeña. Debería estar bien. Ahí. Ustedes pueden ocupar esto como formulario siempre, no se preocupen por ello. Y aquí yo lo que voy a hacer es desfasar todas las demás, como dijimos que se podía, y estamos en secuencia positiva. Por eso que en realidad este problema se centra más como en, yo diría, en calcular el guiante monofásico, la corriente IA, y después todo lo demás prácticamente se obtiene casi directo, a partir de lo que ya hemos calculado. No, IAB, eso es importante. Recuerden que una vez que calculamos una corriente de fase, la IAB, nosotros empezamos a desplazar desde ella, ¿cierto? Y ahí estaría correcto. Y si no, pueden ocupar esta misma expresión, pero referida siempre a la IB y a la IC. ¿Sí? Totalmente válido. Eso lo teníamos acá en el apunte. Acá. Fijan, yo lo expresé de ambas formas. Esta, que es la que estamos ocupando para calcular la IAB, y después yo ocupé directamente esta. No me puse a calcularla así. Se puede. Así que tenemos eso definido. Y por último, ¿qué calculamos? Las tensiones en la carga, ¿cierto? Solo que le puse este problema en realidad lo que estoy pidiendo. Por último, las tensiones en la carga. Por último, tenemos las tensiones en la carga. Calculamos las tensiones en la carga. ¿Qué es la carga? Y eso lo calculamos como VAN, ¿cierto? O perdón, VAB, porque son en la carga real que tenemos ahí. VAB, lo voy a mostrar acá en el circuito también. Serían estas tensiones, ¿cierto? Más menos VAB, acá BCA y el B sub BC. ¿Ya? Esas son las que nosotros vamos a calcular. B sub BC y B sub CA. Y aquí nuevamente podemos desfasar todo también si quisiéramos. O sea, yo podría calcular, por ejemplo, la ZAB. Yo sé que la ZAB es la que tenemos acá. Eso es importante. Es mi ZL, por decirlo así. La que puse ahí. ZAB por la corriente IAB. Y esto lo voy a expresar así. Como ZL, porque es lo que está puesto en el circuito. ZAB. Y con eso podemos calcular el valor. B sub AB. Y nos quedaría, ¿cierto? Las otras. Las otras también las puedo desfasar. O sea, yo podría decir lo mismo, ya que estamos en secuencia positiva. Las podría calcular manualmente cada una con su propia corriente, ¿cierto? Y su impedancia. O decir, bueno, ya tengo la B sub AB, ya que el sistema es balanceado. Yo puedo decir entonces, desfaso en menos 120 la tensión B sub AB, que sería la que está acá. Casi escribo otra letra ahí. Y desfaso, ¿cierto?, en 120 para obtener la B sub CA. Y va a ser totalmente válido. Y de hecho llega al mismo resultado. Vamos a borrar el menos. ¿Sí? Recuerden que si fuera negativa la secuencia, lo único que haríamos, lo único que cambiaría sería... Oh, no me borra. A ver, ahora sí. Ahí sí. Lo único que cambiaría, como le estaba comentando, sería los signos, ¿no? Y hay que tener ese cuidado ya. Ahí. Y con eso estaríamos ok. Nos falta calcular, sí, ¿cierto? Vamos a proceder a calcular todo lo que dejamos expresado. De hecho, nos faltan las corrientes y todo eso. Pero si se fijan bien, aquí para el caso de la corriente IB, yo sé que la magnitud es la misma, o sea, eso no va a cambiar. Vamos a tener que efectivamente va a ser 22,82 y el único cambio va a ser el ángulo, que lo vamos a escribir en un momento. Aquí también nos va a quedar la magnitud tal cual, ya que estamos trabajando en un sistema balanceado, así que las magnitudes son las mismas, simplemente está desfasado todo lo que serían nuestras corrientes y voltajes, y procedemos. Aquí yo digo entonces menos 8,621, lo dejé en 4 cifras significativas, por eso quedo con tantas decimales acá, más, o en realidad menos, los 120, para tener el primer caso. Menos 128,6 lo voy a dejar. 4 cifras significativas de nuevo. No, 128,6 amperes.
Y en el otro caso, ¿cierto? Le estaríamos sumando 120. 111,4. Esto es ángulo, ¿cierto? No nos olvidemos. Yo ya me estaba olvidando. Y calculamos ahora las corrientes de fase. Tomamos la corriente IA, que la tenemos por acá arriba. De hecho, la corriente IA está ahí. Vamos a tomar la corriente IA tal cual como está. Corriente IA multiplicada por, aquí recuerden que da lo mismo si multiplico antes o después. Son números complejos simplemente, así que son conmutativos, sus operaciones de suma y multiplicación. No es como cuando trabajamos con matrices, ¿cierto? Y ponemos 1 sobre... No, eso no es. 1 sobre raíz de 3. Y eso con ángulo de... Le puse un montón de paréntesis, ¿cierto? Pero está bien. Ahí. Con ángulo de 30. Porque lo va a adelantar. Recuerden que la corriente de fase está adelantada respecto a la corriente de línea. Y nos queda entonces 13,17 con ángulo de 21, vamos a poner 38. 13,17. 13,17 con ángulo de 21,38. Nuevamente ustedes pueden observar que la corriente en magnitud es más pequeña, o sea, 13,17 versus 22,82. O sea, disminuye bastante porque en realidad es por un factor de 1 sobre raíz de 3. Y además el ángulo, ¿qué pasa? Está adelantado, ¿cierto? Y precisamente si ustedes calculan, va a estar adelantado en 30 grados, porque esa es una relación que se va a mantener. ¿Sí? De hecho, basta que nosotros comprobemos 21 menos, vamos a poner 38, nos va a quedar con un pequeño error, obviamente, que estoy aproximando, menos, menos 30. Y nos queda ahí, el 8,62. Se perdió el 1 porque lo había aproximado, ¿cierto? Y se cumple. Y calculamos todos los demás. Las magnitudes nuevamente son las mismas, 13,17. Y el ángulo de, le vamos a quitar los 120 y le vamos a sumar los 120. Dan cuenta que cuando yo tomo en cuenta el hecho de que el sistema es balanceado, al final calculo un puro valor y los demás los desplazo. Así que nos hace mucho más simple el trabajo. Esto lo podría hacer a mano, pero vamos a hacerlo así. Estoy restando por 120, ¿cierto? Menos 98,6, no, 62. Menos 98,62. Y le sumamos los 120. Más 141,4. Por último, la tensión que tendríamos que calcular sería esta. La tensión BAB, donde tenemos que multiplicar el ZL por la IAB. Así que el ZL, ¿cuánto era? Originalmente eran de 10 con ángulo 30. 10 con ángulo 30, lo voy a poner acá. 10 ángulo 30. Y eso multiplicado por la IAB, que la acabamos de calcular. Es esa 13,17. Lo voy a poner tal cual como lo calculamos, porque usando 4 cifras significativas, la verdad es que el error es bastante pequeño. Ahí. Estamos bien, ¿cierto? Multiplicamos. Y nos queda 131,7. 131,7 con ángulo de 51,38. Y vamos a anotar acá que obviamente la tensión está, en este caso, está desfasada, pero tendríamos que ver cuál es la tensión que tenemos acá. Está bien. De hecho, lo que les quería comentar es esto, que en realidad si tenemos, ¿cierto? BAN es la tensión que está justamente en cada una de esas cargas. Y la corriente que circula está a 21,38. Eso quiere decir que si yo mirara la tensión y la corriente solamente en esa carga, lo que sucedería es que se nos estaría atrasando la corriente, ¿cierto? Lo cual tiene sentido y es consistente con el hecho de que sea una carga inductiva. O sea, totalmente válido. ¿Y por qué son 30 grados? Como pueden notar, exacto. Porque precisamente la carga tenía 30 grados. No es azaroso eso, sino que en realidad viene de ahí. Se pasa justamente la cantidad que tenemos que tiene la carga. ¿Ya? Nosotros lo podemos calcular, no hace falta que analicemos más allá, pero para que vean que hay un motivo del por cual me dan algunos números y algunas diferencias. Nuevamente, la magnitud va a ser la misma debido a que el sistema es balanceado en las demás cargas.
pero el ángulo va a ser diferente. Aquí tenemos que ponerle voltaje, ¿sí? Unidades importantes. Y podemos tomar el ángulo 51,38 e irle sumando y restando los 120. Acá le vamos a quitar los 120 y nos queda menos 68,62 volt. Nuevamente está desfasado en menos 120. Y para el caso del VCA, lo que hacemos es sumarle 120. Y nos queda 171,4 volt. ¿Sí? Y hemos calculado todo lo que nos pedían. Como pueden ver, en realidad me podrían pedir un montón de datos, pero muchos de ellos son bien sistemáticos. Lo que hay que tener mucho cuidado, sí, es no equivocarnos acá. Porque si nos equivocamos al principio, ya sea en el calcular el ZE y el ZI, o cualquier cosa por acá en lo que es la fuente, todos los resultados hacia abajo van a estar incorrectos. ¿Ya? Así que mucho cuidado con eso. Porque lo demás, como pueden ver, en realidad nosotros calculamos el IA, el IAB y el BAB. Y todo lo demás fue desfasado. ¿Se entiende lo que hemos realizado? Voy a mandar la encuesta. Y como pueden ver, para el caso de una delta o una configuración delta estrella, o sea, sería lo mismo. De hecho, partiríamos prácticamente una vez que hacemos esto, pasamos al modelo monofásico y no cambia nada más. Todo lo demás es exactamente lo mismo. Bueno, no tendría sentido calcular una corriente de fase, porque en realidad, si es que esto originalmente, disculpen que me mueva mucho hacia arriba y hacia abajo, pero si hubiera sido así, o más fácil, así, así, imagínense que no existe lo que está la otra carga. Si esto fuera así, no tendría sentido calcular una corriente de fase, porque en realidad la corriente en la fase misma es la corriente de línea. O sea, uno podría decir, bueno, la IAB, ¿cierto? Existe, pero es igual a IA. ¿No? Por eso es que no se pide, porque en realidad son iguales, ¿cierto? Tiene sentido cuando tenemos una carga en delta. Muy bien. Entonces, sí, Profe, sí, dime. en la fuente en delta, ¿Sí? si quiero calcular, por ejemplo, B sub BC, ¿Sí? tengo que desfasarlo menos 120 grados, ¿no? Exactamente. Exactamente, funciona tal Vale, cual. Así que, de hecho, sí, vale. sí, por nada. Si tú Ujú. quisieras calcularlos, de hecho, te darían misma magnitud y te quedaría, por ejemplo, con ángulo de, si son 20, sería menos 100, Sí, ¿cierto? Menos 100 y otro sería ángulo 140. de Sí. 140, efectivamente. ¿Sí? Para el caso Vale, de... gracias. Muy bien. Y bueno, ¿qué podemos calcular acá para aprovechar nuestro problema? Les voy a decir, o les voy a pedir que calculen lo siguiente, o al menos que me den la función con que lo vamos a calcular, la expresión. ¿Cómo calcularían ustedes la corriente, o perdón, la tensión en la carga? Le vamos a poner un nombre, o perdón, en la línea. Tensión de línea le vamos a poner acá. ¿Cómo le vamos a poner? Versus AA. Una forma de llamarla. ¿Ya? La tensión que tenemos acá versus acá. El nodo A versus el nodo A mayúscula. O BL. ¿Cómo calcularían eso? Lo ponen aquí en el chat, lo pueden comentar. Efectivamente, toma. O sea, con la BL que está acá, ¿cierto? Y hay que recordar que la que está circulando es la corriente IA. O sea, sería bien directo, ¿cierto? Súper directo. Vamos a ponerle aquí una adicional. ¿Por qué pregunto eso? Porque a veces sucede, por algún motivo, es que en esta parte del curso, que es fácil mecanizarse. O sea, decir, no, yo aplico las ecuaciones y listo. Pero claro, las ecuaciones que nosotros presentamos, como pueden ver, yo no miré ninguna. O sea, ¿por qué? Porque, en mi opinión, si es que uno basta que recuerde, por ejemplo, esto. Yo sí esto lo recomiendo recordar, o por último revisar los apuntes. No, no se preocupen por ello. Sí. Generalmente en la prueba misma, por ejemplo, si que ha sido presencial, yo generalmente estas cosas las anoto. Anoto esto, por ejemplo. Anoto esto también en la pizarra, porque considero que está bien que uno lo pueda recordar, pero no estamos evaluando la memoria, ¿cierto? Y con eso ya es más que suficiente. O sea, me acuerdo también muchas veces que en pruebas hace unos cuantos años, de repente me decían que por qué no ponía las demás. En realidad las demás son bien evidentes, ¿cierto? Porque si yo entiendo que están desfasadas en 120, esto lo puedo hacer sin problema. No hace falta que me pongan todas las ecuaciones cuando la idea es la misma, ¿cierto? Calcule B A. Le puse. El nombre como que no es el mejor, pero bueno.
Y B a A es simplemente así. ¿Cuál referencia se toma a calcular el voltaje? ¿Tú te refieres, por ejemplo, acá? Lo que sucede es que cuando yo tengo una tensión definida así, por lo general, implícitamente se está diciendo, toma la tensión de este nodo versus este nodo. Es similar a cuando nosotros decimos B a B, ¿cierto? Y decimos que es la tensión entre A y B. Por eso es que corregí esta fuente, porque en realidad, como está dibujada acá en el libro, es incorrecto. Esto que está acá, porque esto yo lo saqué del libro, ¿cierto? Y es incorrecto por lo siguiente, miren, porque si yo digo que esta es la B a B, la fuente debería estar definida A con el positivo, ¿cierto? Y el B con el negativo. Perfecto. Acá esta está mal, porque fíjense bien que está al revés. Está definido el menos con el B y el más con el C. Entonces debería ser más menos B sub, y eso sería igual a B sub BC. Acá está correcto, ¿cierto? B sub CA, positivo y negativo. Es muy sutil quizá, pero es incorrecto. De hecho, si nosotros buscáramos una fuente trifásica en delta, probablemente en otra fuente, van a ver que va a estar corregido. Eso es lo malo que tienen de repente, obviamente, los libros. ¿Sí? Siempre hay errores que van a estar. No hay un libro sin errores. Lo que pasa es que uno después empieza a verlo. ¿Se fijan que así está? Ah, no, se está en estrella. Busquemos una en delta. Acá está en delta. De hecho, esta aparece en el libro, miren. Parece que fuera la misma, pero está corregida. ¿Ven? Positivo a la A, positivo a la B y positivo a la C. Siempre la primera está asociada así. ¿Sí? Y este parece tal cual del libro, ¿no? Pero me parece que está unas páginas más adelante. Vamos a buscarla ya. Unas páginas. ¿Dónde está? Acá. Acá está la guía. Aquí está. De repente esto genera dudas cuando hay errores así, pero es lamentable. Pero yo la verdad es que no he pillado nunca un libro sin errores. ¿Y dónde está? Por acá creo que está la recopilación. Este es el que tomamos recién, ¿cierto? Miren, ahí está correcto. Ahí está correcto. Totalmente correcto. El más hacia la B. Y en la que yo tomé del libro es la que viene por acá. Donde hacen la conexión delta. O sea, también está correcta, la delta estrella. Y ahí está incorrecto, ¿ven? A tomar en cuenta. Eso era lo que había quedado en el apunte. Y calculamos entonces. Vamos a calcular la B sub AB, o perdón, la B sub A mayúscula, que sería la tensión que tenemos en esa línea. Ya. De hecho, me acordé de un libro súper bueno porque tiene pero una cantidad de errores gigante. Así que, de hecho, un muy buen método de estudio es simplemente encontrar los errores. Y cuando uno empieza a encontrar los errores y a reconocerlos, es como que está empezando a aprender. Un libro súper bueno de la Santa María, me acuerdo, de sistemas lineales. Y me acuerdo haber tenido en un cuaderno, yo estudiaba el libro, hace tiempo, obviamente, y tenía como 30 errores, 38 errores, una cosa de ese estilo. Errores de tipeo, errores de cálculo, de número y cosas por el estilo. Pero el libro era súper bueno. Pero mucha gente lo detesta por esos libros. Ya, así que sería, lo podríamos calcular, como decía, ZL por IA. También podríamos hacer la diferencia de tensión, pero vamos a calcular los ZL por IA. ¿Se imaginan ustedes con un libro así? Que tenga 30, 40 errores. Y esos son los que yo encontré, como 38 según recuerdo. Porque quizá alguno por ahí no lo vi. Y esto era 2 más J1 por la IA, que la IA era 22, algo, según recuerdo. 22,82. Vamos a copiar. Pero igual yo entiendo que obviamente cuando uno está aprendiendo, esas cosas lo complican. Complican esos errores porque uno todavía tiene dudas, ¿cierto? O no tiene como certeza en esas cosas. Por eso yo le menciono los errores si es que lo hay. En este caso, ya sea en un apunte o en esa misma, como se tracto el libro. Ahí. B sub A. Y calculamos. Nos da
2 más J, vamos a poner en paréntesis, porque vamos a multiplicar acá. Y esto sería por la corriente IA, que sería 22,82, con ángulo de menos 8,621. ¿Está bien o no? Sí, se ve bien. Y nos queda esto. Nos queda una tensión de 51,03 con ángulo 17,94. 51,03 con ángulo 17,94. Esto la verdad es que nosotros no lo pedimos, pero lo quería hacer para que ustedes vean que por mucho que tengamos ecuaciones y todo, nosotros siempre podemos mirar el circuito, ver qué corriente circula y calcular cualquier cosa. E incluso, bueno, vamos a poner voltaje, sí. Incluso este circuito se puede resolver usando malla sin ningún problema. O sea, yo podría definir esto. Malla acá, malla acá, malla acá, malla acá. A pesar que esta no es muy práctica, no sirve para nada. Y podría resolver. Y me deberían dar las mismas cosas. ¿Ya? De hecho, esta la verdad es que no sirve para nada. Habría que definir esa tensión, sí, pero se podría calcular. Claramente es más simple trabajar con el modelo monofásico. ¿Sí? Así que bueno, dudas, comentarios que tengan. Te adelanto que en la prueba puede salir un circuito de cualquier tipo. Estrella estrella, estrella delta, delta delta, delta estrella. A pesar que si me preguntan a mí, si ustedes estudian el delta delta, la verdad es que como que los tienen todos, ¿cierto? Porque simplemente los demás casos van a ser versiones más simples, en las cuales ya sea la fuente está como estrella o la carga está como estrella. Entonces, menos trabajo. Habíamos visto solo esto, ¿no? En algún momento. Así que bueno, yo creo que podríamos llegar hasta acá. Les comento también que estaba conversando con Sebastián, con el profesor de otro paralelo, y la nota va a estar publicada antes del miércoles sí o sí. Antes del miércoles sí o sí, para que ustedes tengan también la oportunidad de hacer revisión y cosas por el estilo. Me había llegado un mail al respecto de que se requería la prueba antes como para poder estudiar, y yo entiendo el motivo. El motivo de que muchas veces por la carga que se tiene en la universidad hay espacio a la especulación. ¿A qué me refiero con eso? Me refiero a que, claro, que uno puede decir, no, me fue bien, entonces en otro curso me fue más o menos, pues un poquito más para la otra y cosas así. Pero en principio, en este curso ustedes saben que todo lo que hemos visto es precisamente lo que va a aparecer. La prueba va a tener ahora problemas que vamos a tener que revisar manualmente, porque queremos obviamente poder ser capaces de darles puntajes según el desarrollo realizado, que no sea solo on-off, como en algunos problemas de la prueba actual. ¿Ya? Y por lo mismo, así que en realidad no, yo creo que no hay nada que debería sorprenderlos, porque en realidad un problema como este podría salir fácilmente en la prueba, o sea, sin ningún inconveniente, podría salir un problema así. Y como pueden ver, si no cometemos errores acá, lo demás es súper directo. Otro problema sería, por ejemplo, el cálculo de potencia, otro cálculo de voltaje y una corriente. ¿Ya? Nosotros vamos a definir el miércoles sí exactamente los problemas. Exacto, así vamos a decir, mire, va a entrar el primer problema a ser de esto, segundo de esto y tercero de esto. ¿Ya? Porque igual hemos cubierto un montón de contenido, así que tenemos que obviamente definir bien qué es lo que queremos evaluar, y ahí se lo vamos a comentar. Me preguntaba Manuel cuántas preguntas va a tener. Va a tener solo tres. Solo tres. Tres problemas para resolver. Uno va a ser trifásico sí o sí, y si me preguntan a mí, estoy quedando grabado, pero para mí este problema es prácticamente el puntaje listo. No quiero decir que se confíen y que este problema está regalado, pero yo particularmente, en comparación con los otros, yo lo encuentro muy directo. Quizá obviamente mi visión está un poco sesgada, porque obviamente estoy haciendo la clase y uno esto ya lo estudiado antes, y no sé si ustedes opinarán lo mismo, pero yo lo encuentro súper, súper mecánico, la verdad. ¿Ya? Pero va. Así que bueno, vamos a guardar porque no había guardado nada. Y nos estaríamos viendo el próximo miércoles. El miércoles va a ser una clase de dudas, consultas. Si ustedes tienen dudas sobre algún tema específico y quieren ejercitar, me dicen y ejercitamos, ¿ya? Obviamente voy a tratar de centrar en aquellos problemas que van a hacer en la prueba. Y al comenzar la clase les voy a decir cuáles van a ser. Así que bueno, espero que tengan una gran semana, que les vaya muy bien. Yo también me voy a poner a trabajar con el profesor Otto Paralelo para dejar todo listo. Y bueno, que estén muy bien. Chao, chao. Chao, profe.